Hoy es lunes 3 de febrero de 2025, primer lunes del mes, segundo mes del año 2025. En este tren de historia llegamos a la emisión número 696 de los episodios que reconstruyen la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a analizar, a recordar y a puntualizar dos operaciones que fueron simultáneas el 20 de abril de 1965, cuando ya el Plan Lazo agonizaba con entierro de tercera que le dieron el señor Guillermo León Valencia y sus politiqueros debido al éxito que ha tenido el general Ruiz y lo veían como un riesgo para su continuidad en la descompuesta idea del Frente Nacional. Y fueron las bajas en combate de dos bandoleros muy conocidos que eran de los remanentes finales que quedaban de esas cuadrillas tripartidistas, al mismo tiempo que los grupos liberales del MRL viraban rápidamente hacia la construcción de las FARC. Y son importantes estos hechos porque ocurrieron 3 meses después de que apareció el ELN en Simacota, 15 días después de que ocurrieron los hechos criminales de Tiro Fijo y Jacobo Arenas en el área urbana y rural de Insa, Cauca, donde fusilaron a dos monjitas de la Caridad, y cuando se iniciaba con toda la intensidad la operación en el área de Río Chiquito y la República Independiente que dirigía el bandido Ciro Trujillo, simultáneamente estaban sucediendo los secuestros del señor Oliverio Lara y del señor Harold Eder en el Valle, Lara en el Caquetá y Eder en el Valle. Y cuando ocurrían otra serie de eventos de violencia, como la emboscada que le hicieron las cuadrillas de tiro fijo a una tropa que buscaba al señor Eder y a un suboficial que había sido secuestrado en el área rural de Corinto. Pues el país estaba, como siempre, revolverado y como si le faltara otro poquito, Efraín González estaba cometiendo las últimas actividades criminales antes de caer un mes después en combate. Un cuadro complejo de violencia que desde luego el señor de Rux no la menciona en su historia mal elaborada, pero que aquí la traemos y la colocamos punto por punto sobre lo que ocurría. Mi coronel, ¿cómo definió malintencionadamente el periodista francés Marden la realidad sociopolítica colombiana a comienzos de 1965 debido a los persistentes actos de violencia tripartidista que sucedían en ese momento? Bueno, mi coronel, este sujeto era un tipo de origen francés, arribista como la mayoría de los franceses que venían a Latinoamérica, que miraban por encima del hombro, y llegó con el fin dizque, de abrir empresa. Y cuando llegó, el mismo día que llegó, estaba sucediendo, según él, la caída del presidente Rojas Pinilla. Entonces, eh, dijo que había intentado ir a comprar una finca en el Tolima y comenzó a montar un novelón. Cuando llegó a comprar la finca era la única tierra que la única habitante era una señora de edad, que le dijo que no comprara eso porque los bandoleros venían y lo mataban. Entonces que se vino para Bogotá y se quedó viviendo y comenzó a viajar por el país, y que lo único que conoció fue tragedia, miseria, abandono, y exageró la nota. Naturalmente que en medio de toda esa violencia, pues le daban elementos para construir su versión. Entonces enviaba información a varios medios europeos y en todos se publicaban hechos, mm,
complejos relacionados con la violencia en Colombia y finalmente pues estaba resaltando los secuestros de Harold Leder y de Oliverio Lara que produjeron tantas malas informaciones acerca de Colombia. Entonces escribió un libro que lo llamó Colombia Insólita en francés y lo publicó y el libro pues en lugar de resaltar toda la belleza de los paisajes colombianos y lo que estaba haciendo, de alguna manera algunas personas sobre el país se dedicó fue a pintar un país lleno de prostitutas, vagabundas, gamines, pordioseros, gente que se escupía en la calle, peleas, todo lo peor que ocurría, que también ocurre en París y ocurre en cualquier parte del mundo, pero aquí este señor la resaltó, le recomendaba a los europeos no venir a Colombia, que los secuestraban, pero en el fondo tenía razón este sujeto, era en que la dirigencia política estaba era, estimulando estas actividades anormales y no promoviendo el desarrollo del país. Describió de manera cruel y descarnada cómo era el pésimo nivel educativo de las escuelas públicas, cómo había una diferencia entre algunos colegios privados que tienen acceso a la educación pagando, desde luego, y quien no tenía, pues no llegaba a ese nivel. Y demostró también que la diferencia de la educación hacía que Colombia no tuviera un futuro claro. Y en eso tal vez no se equivocaba porque el Frente Nacional no trajo ningún futuro claro. Pero desde luego era un documento malintencionado porque no ayudaba para nada en el país a un sujeto que lo han tratado aquí con mucha reverencia porque era eh, francoparlante. Entonces, lo que quiso presentar como un cuadro de preocupaciones terminó siendo ser una catarata de desprestigios. Cayó muy mal ese libro, pero tiene muchas realidades. Y además porque los periodistas franceses que él seguramente trajo y que andaban con dos personajes oscuros de la farándula colombiana, entre ellos el famoso actor Pepe Sánchez, que todo el mundo admiraba, miembros del Partido Comunista, habían llevado un poco de periodistas y se han reunido con Tiro Fijo en Río Chiquito y habían montado un documental de aparentes combates y acciones defensivas de los bandidos. Y esos periodistas fueron capturados, igual que pasó unos años después con Renato Menéndez del ELN. Fueron capturados con el material, pero la, como Francia era superior a Colombia y había esa mentalidad de la subyugación y de dejarse descalificar, finalmente esos delincuentes publicaron en Francia el documental que se volvió histórico y desde esa época Tiro Fijo se volvió famoso en el mundo y aparece como un eh, salvador y no como el terrorista que era. Eso fue lo que estimuló al ELN después a traer al periodista mexicano. Entonces, como vemos, los comunistas de Colombia y el exterior le han hecho mucho daño. Y como si faltara algo más para que en Francia la intelectualidad izquierda nos terminara de causar daño, entonces los gestores ideológicos de lo que años después, 3 años después, fue la primavera de París, del año 68, entonces todos los intelectuales de izquierda, que eran muy conocidos en el mundo, escribieron unas cartas pidiéndole al gobierno nacional que respetara la vida de los bandidos, que por ejemplo Chispas no era ningún delincuente, sino que era un transformador social, que Tiro Fijo era un pobre campesino, que los comunistas colombianos eran perseguidos, que la operación Marquetalia y Río Chiquito han sido dos actos violentos del Estado contra el campesinado, y le dieron la razón a este delincuente que vino a Colombia. Y una editorial que se llamaba Lalvin Miquel se encargó de darle todavía más bombo y el libro ocupó primeros puestos en las estanterías de las librerías de Europa. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, por favor nos comparte a la audiencia cómo recibió el país la noticia de la eliminación de los bandoleros alias Avenegra y alias Pájaro Verde. Esa noticia fue recibida pues con satisfacción porque era, como les decimos, el final del gobierno de Valencia. La politiquería descarada del señor Gerard Restrepo, que no paraba de buscar ser presidente, y todos estos actos que hemos denunciado ahora, ¿no? Hemos dicho aquí varias veces que 1965 comenzó muy convulso para el país y todavía estamos hablando de del primer cuatrimestre del mes de abril. Reiteramos, en ese mes fueron secuestrados y asesinados Oliverio Lara y Harold Leder. Había ocurrido recientemente el asesinato, el ataque terrorista del ELN al municipio de Simacota. Las FARC habían atacado a Isa Cauca y Efraín González estaba haciendo ferias y fiestas en la zona del norte de Boyacá, noroccidente de Boyacá y sur de Santander. Aparecían remanentes de guerrillas comunistas en Urabá. Eh, el MOEC anunciaba la creación prácticamente ya del EPL y otra cantidad de eventos que no causaban sino desazón. Entonces, que cayeran dos bandidos muy conocidos era una buena noticia para el país y era la confirmación en la práctica que la gente no la asimiló en su momento, pero que ya la podemos asimilar con el paso del tiempo, de que la dirigencia política, con su cuento del Frente Nacional, lo que hizo fue meter a Colombia en otro oscuro episodio, otro socavón, del cual no salieron los 16 años y nos dejaron como herencia a las FARC, el ELN, el M-19, la sensación clara y abierta que tiene Colombia. El 19 de abril del 70 hubo un robo descarado a unas elecciones y de remate que definitivamente los partidos tradicionales, además de ser una vergüenza, entraron en su deterioro hasta que 2 décadas después llegaron Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana, César Gaviria y a Rafael Pardo Rueda y les produjeron sepultura de cuarta categoría a los dos partidos políticos y de esas fosas surgieron una cantidad de grupos y grupúsculos que nos tienen hoy al extremo de llegar a ver 80 candidatos a la presidencia de la República. Ninguno de los 80 sabe qué es gobernar a Colombia, pero todos se creen que son la salvación en este momento. Ese es el producto de ese Frente Nacional. Entonces la muerte de dos bandidos en ese momento traía una especie de bálsamo transitorio, pero ninguna solución a semejante problemón que armaron los politiqueros que hoy son presentados en los textos de historia, los pacifistas salvadores de Colombia en ese momento. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con las muertes en sendos combates contra el ejército de los bandoleros liberales del MRL, Sigifredo Tapasco Hernández alias Avenegra, y en Pereira, y Joselín alias Ariza alias Pájaro Verde en Venadillo, Tolima, en el mes de abril del 65? Pues además de los secuestros tan connotados de los señores Lara y Eder, de los ataques terroristas de Tiro Fijo y Fabio Vázquez Castaño, había una disparada de violencia. Aquí alcanzamos a ver el subtítulo que cerca a Aipehuila, otra cuadrilla de bandoleros de los que Tiro Fijo había organizado en el sector de El Pato, estaban atacando y secuestrando a la gente y se han atacado y secuestrado un bus. En otros departamentos el secuestro estaba disparado. Y este par de bandidos, Pájaro Verde y Ave Negra, los habían perseguido las fuerzas militares con mucha intensidad porque su prontuario era intenso, extenso. Habían participado en varios crímenes, habían sido miembros de las bandas liberales MRL de
Sangre Negra, Chispas y Desquite, estaban en tratos con el Partido Comunista para ingresar a lo que más tarde llamarían las FARC. Ya dentro de sus cuadrillas se leía la literatura de Marx y Lenin y sujetos como Jaime Bateman Cayón, estudiantes de la Universidad Nacional, dirigidos por el esposo de Clara López, el terrorista Carlos Romero, que toda la vida fue concejal del Partido Comunista y miembro de la dirección del Partido Comunista, presidente de la JUCO por muchos años, delegado de Colombia a muchos eventos internacionales y abanderado, entre comillas, de la paz. Iban a los campamentos de las FARC, de los campamentos comunistas, que también llaman las FARC, a dictar conferencias y a organizar las zonas con el campesinado en Río Chiquito, Marquetalia, el Guayabero, el Pato, Biotá y Cimitarra. Entonces, eh, eran buscados este par de delincuentes porque se sabía que estaban en acercamientos con esos bandidos, entre otras cosas, porque ya habían sido eliminados en combate sus jefes, o sea, Sangre Negra, Chispa, Desquite, Tarzán, ya los había eliminado la fuerza pública. Entonces, en un mismo día hubo tres operaciones interesantes, además de los otros titulares de sangre que tenían los periódicos, que fueron el rescate o la captura, mejor, de una banda de secuestradores en el área rural de Tuluá. Esos, no de Tuluá, sino de Andalucía. Esos bandidos estaban haciendo el seguimiento a una señora para secuestrarla. Era una señora viuda que tenía ciertos recursos y era muy conocida en el área urbana de Andalucía. Era una matrona de la época. Y los bandidos fueron detectados haciendo seguimiento. Venían desde Pereira, eh, eran miembros del MRL y venían a financiar, eh, a conseguir recursos para financiar esas bandas. Entonces fueron capturados infraganti y con base en la información que ellos dieron, se capturó al tal Pájaro Verde. El Pájaro Verde fue capturado en Pereira y tenía, mmm, perdón, el Pájaro Verde cayó en combate. El que fue capturado fue Ave Negra, fue capturado cerca de Pereira. Y en la captura de Ave Negra se dispuso el traslado del sujeto hacia un juzgado donde tenía cuentas y lo llevaban en un vehículo militar. eh, Intentó desarmar a un soldado cuando lo llevaban y salió corriendo y allí fue dado de baja por la tropa. El otro, el tal Pájaro Verde, cayó en un combate con tropas de la Sexta Brigada. Tenía un prontuario impresionante. Estuvo más cercano con el Partido Comunista, inclusive cuando ya murió Sangre Negra, que era su jefe directo, él prácticamente quedó encargado de una de las bandas que dirigía Sangre Negra y se reunió con los comunistas y fue enviado al Caquetá a que abriera zona en nombre del Partido Comunista y a que le enseñara a los nuevos guerrilleros cómo era que se organizaban las cuadrillas de bandidos. Había regresado al Tolima a cometer actos terroristas y andaba por el municipio de Junín buscando los remanentes que ha dejado la cuadrilla de Pedro Brincos, que ya había estado organizando guerrillas comunistas en la zona del norte del Tolima. Pedro Brincos también ha sido eliminado por el ejército en un combate, y entonces allí fue localizado en una vivienda a las 4:30 de la mañana. Una patrulla del ejército se aproximó a la vivienda, lo rodeó y el bandido, al sentirse rodeado, salió y los enfrentó y fueron dados de baja, o fue dado de baja por el ejército y le llevó la tranquilidad a la zona, porque se sabía que estaba eh, en actividades del Partido Comunista organizativas en el sector del norte del Tolima y en el Caquetá.
De los prontuarios de este par de bandidos hay una cantidad de masacres, secuestros, robos, y de los que más se resaltan fue la participación en la famosa emboscada en la que participaron los cuatro, Chispas, Desquite, Sangrenera y Tarzán, contra tropas del batallón patriotas en el área rural del Líbano, más cerca al municipio, al corregimiento de Santa Teresa, en abril del 62, 3 años antes, cuando asesinaron a 14 soldados y le robaron una cantidad importante de pertrechos que llevaban para la base militar de Santa Teresa, en un sitio que llaman el Taburete. Eso fue muy conocido ese evento. Aquí lo analizamos ya en los primeros episodios de la memoria histórica por la irresponsabilidad de dos suboficiales que enviaron a llevar ese material y tomaron esa misión como una sanción y de manera irresponsable no previeron ninguna medida de seguridad y al llegar al sitio donde se sabía que estaban los bandidos ahí en el Taburete, cayeron en emboscada. Entonces fueron un par de angelitos los que cayeron ese mismo día en distintas operaciones y una demostración más de la ignorancia de la dirigencia política frente al enfoque que debía tener la guerra, porque esto fueron operaciones netamente militares sin ninguna incidencia de los políticos. Naturalmente, el señor Valencia, igual que los politiqueros de ahora, salía a sacar pecho diciendo que eso era gracias a su genialidad estratégica y su convicción de que había que destruir el bandolerismo. ¿Podríamos hablar un poco acerca del extenso prontuario criminal de alias Avenegra? Sí, claro, este Avenegra, entre otras cosas, se hizo célebre porque cumpliéndole órdenes a Sangre Negra y a Chispas, montaba los famosos retenes que ya hemos oído nombrar muchas veces aquí en las vías del Quindío y el Viejo Caldas. Y además de robar a los pasajeros de los buses, generalmente secuestraban 3, 4 o 5 mujeres, las violaban y asesinaban en presencia de ellas a quienes eran sus compañeros sentimentales o viajeros del vehículo. Pero además de eso, todos sabemos que en el sector de Calarcá, La Tebaida, Montenegro y otros municipios del Quindío ocurrieron muchas masacres y este sujeto fue responsable de una que ocurrió a comienzos del año 61 en ese sector, que fue muy connotada en la vereda La Paloma, la llamaban la Matanza de La Paloma, en Calarcá, y ahí asesinó a unas personas de 50 años, de 27 años, de 20 años, que eran todos trabajadores, pero que estaban identificados como miembros del Partido Conservador. Los asesinaron a machetazos, con tiros de arma de fuego, y luego le prendieron candela a las viviendas. Eh, el gobernador del departamento de Caldas, que de tiempo era un solo bloque, se indicó directamente a Chispas de ser el autor intelectual, pero lo que siempre llamaba la atención era que esos bandidos andaban con brazaletes del MRL, carnets del MRL, y rara vez los medios de comunicación o los dirigentes políticos se referían a que su militancia en el MRL y nunca señalaron al señor Alfonso López, que para ese momento era el jefe de esa agrupación política y su socio directo era Juan de la Cruz Varela. Síntesis, no hay que ser un experto en análisis políticos y estratégicos para inferir la gran responsabilidad que tenía Alfonso López y todos esos dirigentes políticos de la época que aparecían defendiendo a los bandidos en el Congreso y en distintos escenarios. Y tampoco se puede dejar de lado el papel que jugó el señor Umaña Luna en esa transición, ya que además de escribir a 6 manos un libro completamente sesgado con mentiras convertidas en verdades que llamaron La violencia en Colombia, con un cura y
otro sociólogo, el señor Umaña Luna todo el tiempo se la pasó defendiendo bandidos. Ya lo vimos que hasta en la captura de delincuentes que tenían que ver con el secuestro de Harold Leder, allá apareció de defensor. Y aquí lo tenemos también de defensor de las capturas posteriores de bandidos relacionados con estas masacres. Entonces el tal Avenegra tenía un prontuario aterrador, pero tenía defensores en escenarios políticos y jurídicos. ¿Podríamos hablar un poco acerca del extenso prontuario del criminal de alias Avenegra? Este tenía todavía otro prontuario peor, ¿no? Aquí vemos la famosa emboscada de las tropas en el sitio de Santa Teresa. Y pues al final este par de bandidos, Pájaro Negro, Pájaro Verde y Ave Negra, andaban los dos. Lo que sucede es que cuando ya murieron sus cabecillas, ya los hemos mencionado. Aquí lo vemos, por ejemplo, con Desquite en la reunión en la que estaban planeando el ataque terrorista contra la patrulla y hasta la fotografiaron para guardar el recuerdo. Ese par de sujetos tenían un prontuario extensísimo, larguísimo, y solamente se separaron cuando produjeron las muertes de Desquite, Sangre Negra y Chispas, que se atomizaron en las cuadrillas y el Partido Comunista comenzó a jalarlos por su lado. Pero ambos tenían que ver con el MRL, con el Partido Comunista y en cierta forma con el nacimiento de las FARC. Muy bien. ¿Cómo incidía la criminal industria del secuestro en el Tolima? Muchos secuestros, muchísimos. Aquí hemos relacionado varios y los hemos citado con nombres propios y cuánto pagaron. Pues aquí, una vez más, vemos que en el municipio de Ataco, donde ya habían cogido mucha fuerza las republiquetas independientes que autorizó 7 años antes el señor Lleras Camargo, se han asentado los bandidos y finquero que no pagaba lo secuestraban. Entonces aquí una cuadrilla que dependía de Tiro Fijo y Jacobo Arenas secuestró a 3 hijos de un hacendado. El señor era propietario de una hacienda en la vereda La Colorada en Ataco, Tolima, productor de varios renglones de la economía agrícola del sur del departamento del Tolima, que es muy rico. Café, plátano, yuca, cacao. Es una zona que produce bastante bien el esquema agropecuario. Y este señor era una de las personas que tenía allí su finca y los hijos fueron secuestrados y extorsionados por los bandidos de las FARC. En ese tiempo todavía no aparecían como FARC, sino como guerrillas, como bandoleros, pero se les identificaba como comunistas. Recordemos que para esos días Mariachi había denunciado que no había podido convencer a Chispas y que Chispas se había ido para el Quindío acercándose a los comunistas. Y eso era lo que ahora originado la segunda guerra entre liberales y comunistas. Una historia muy larga, llena de sangre, en la que directamente estaban relacionados los jefes de los partidos tradicionales, que al final, lo reiteramos una vez más, del periodo del señor Valencia, estaban haciendo la transición abierta de la violencia tripartidista a la violencia del terrorismo comunista. Entonces, ese caso de los 3 hijos del hacendado pues, conmovió a la región, pero eh, finalmente la familia pagó los 60.000 pesos que pedían, 20.000 por cada uno, una gran cantidad de dinero, y se convirtió en un hecho más de violencia y en un recurso más que tuvo Tiro Fijo, el pobre campesino de Marquetalia, pobre campesinito que los comunistas y los estúpidos muestran en las historias, recibió otros 60.000 pesitos para comprar armas y dinamita y atacar y asesinar a más colombianos.
Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el contenido de la perversa publicación de los entonces jóvenes universitarios Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizarro acerca de la acción cívico-militar? Ese par de sujetos, desde sus primeros años, como tenían influencia familiar en el diario El Tiempo, comenzaron a tener columnas de opinión y a despotricar de la misma, entre comillas, oligarquía a la que ellos pertenecían. Se volvieron guerrilleros de escritorio y críticos del sistema, pero viviendo dentro de las prebendas. Como todos los comunistas que llegan a tener poder, ¿no? Les fascinan las comidas con champán, les fascinan los viajes al exterior, la ropa fina, los zapatos de marca, los electrodomésticos de moda, las obras de teatro que están de moda, eh, todo lo que esté de moda les fascina. Se vuelven expertos en consumo de vinos y viandas especiales, pero cuando hablan de política se la pasan hablando de los pobres y la tragedia. Este par de sujetos, Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano, se dedicaron a eso. Entonces, como el plan Lazo gravitaba sobre la acción cívico-militar, que era el trabajo coordinado de las instituciones del Estado con las fuerzas militares dentro de las comunidades, y el general Ruiz Novo haya sido muy persistente en esa actividad. Entonces ya era común que todos los batallones organizaran jornadas obligadas de acción cívico-militar, y ya era prácticamente una disposición gubernamental que los estudiantes de medicina, odontología, arquitectura, ingeniería, participaran dentro de esos proyectos para ayudarle a las personas. Inclusive se organizaron los primeros consultorios jurídicos en que los estudiantes ya con cierta formación en el ámbito del derecho eh, armaban carpas en esas mismas jornadas de estudio militar y atendían a los pobladores y les daban instrucciones sobre temas de derecho familiar, de paternidad responsable, derechos que tenían las señoras para reclamar o cómo colocaban unas denuncias a quien no respondía por sus hijos, problemas de linderos, legalización de herencias, cosas que la gente no sabía cómo se hacían y estos estudiantes le ayudaban. El tema es que como eso lo hacía el ejército, todo el tiempo durante el tiempo que se realizaba la jornada, pues estaba el ejército encabezando la actividad, eh, organizando las comunidades, haciendo los concursos, repartiendo los mercados. Y este par de sujetos con mentalidad delincuencial les producía escozor que las fuerzas militares tuvieran esa aceptación. Entonces escribieron un libro cortico pero venenoso, en que qué necesidad tenía el Estado de colocar a las fuerzas militares a hacer eso, si eso lo podían hacer los estudiantes, no decían del Partido Comunista, pero lo daban a entender, que una actividad estudiantil dentro de la comunidad sin que participara el ejército, porque el ejército no hacía nada, el ejército no ponía médicos, no ponía odontólogos, no ponía abogados, sino que según ellos iba simplemente a hacer el bombo de que estaba allí presente y a ganarse los réditos. Malintencionados, descompuestos, y al final, como sabemos todos, 50 años después, ese par de sujetos fueron fundamentales para que Juan Manuel Santos hiciera su torcedura con las FARC y afectara a Colombia. Vaca ladrona vuelve al portillo, y el que ha sido torcido no dejará de ser torcido hasta el final de su nefasta existencia. Cómo incidía la criminal industria del secuestro en otros sectores de la cordillera central? Eso era increíble, estos eran los titulares. Ahí vemos que el 22 de abril, día después, se publicaban nuevas informaciones de secuestros. Y ahí vemos que las dos personas que han sido secuestradas en Aipe por las FARC hayan regresado porque la familia pagó inmediatamente. En el Tolima y Caldas, en operaciones militares, las tropas evitaron dos secuestros en cada lado.
2 en el Tolima y 2 en Caldas, diferente a los que ya mencionamos en el Tolima. Y el país era como dándole la razón indirectamente a este periodista francés que escribió esa nota o ese pasquín tan desprestigiante, porque aquí todo el mundo venía a hacer lo que le daba la gana. Había un actor español muy conocido de la época que llegó a Colombia y pues llegaría con el ego por las nubes mirando a toda esta cantidad de salvajes e indígenas como llamaban a los colombianos, los europeos, sudacas, como decían. Y este delincuente vino y creyendo que porque era actor español podía hacer lo que le daba la gana, hizo unos consumos exagerados en el Hotel Tequendama de más de 7.000 pesos de la época, que traducidos al día de hoy son aproximadamente 14, 15 millones de pesos, y se largó del Hotel Tequendama y siguió por el país mondo y lirondo, aprovechando su fama de artista y pensando que no lo iban a capturar. Y el DAS lo capturó a este delincuente. Eh, Al mismo tiempo, ocurrían otros actos criminales en otras regiones de distintas bandas, entre otras la de Efraín González, que terminó herido en uno de esos hechos. Entonces, secuestros, asesinatos, robos y ladrones y delincuentes del exterior también haciendo fiestas. Es casi imposible que un país pueda tener orientación y seguridad con tantos problemas. Mi coronel, ¿cómo reaccionó el diario El Tiempo en abril de 1965 ante el irrespetuoso libro acerca de Colombia del que se habló al principio del episodio, escrito por el francés Magdin, Colombia Insólita? Pues pareció como un editorial de esos de por allá del año de 1880, 1870, cuando liberales y conservadores echaban sátiras, entre comillas, de altura, pero eso sí instigaban a la polarización. Aquí con ese mismo lenguaje y tratando de dar a entender que ellos eran muy finos, de mucho nivel, y que el periodista francés no los podía meter en ese mismo fardo de descomposición que había descrito en su libro, cuestionaban a Jacques Duclos, a Simone de Beauvoir y a otros, a Paul Sartre, que eran los que han respaldado esa publicación, y cuestionaban a Colombia. Les resaltaban el hecho de que las cuadrillas de Tiro Fijo, Tijeras y los demás bandidos que estaban cometiendo los crímenes estaban correlacionadas con lo que ha hecho el Che Guevara en Cuba, y que ahora había ido hasta la ONU a aparentar ser un gran líder cuando era un terrorista, que lo que estaban convirtiendo a toda Latinoamérica era en el nuevo Vietnam, y que esa violencia también tenía respaldo de los comunistas franceses, entonces que no miraran para otro lado y se dieran cuenta que ellos hacían parte del problema. Y de paso hacía un llamado de atención a la Cancillería colombiana para que los embajadores en distintos países del mundo fueran muchos más activos en la difusión de una buena imagen del país, y finalmente como un mensaje al pueblo colombiano, que reflexionáramos todos en la necesidad de construir de manera colectiva y proactiva una nueva visión colombiana, trabajando por incentivar el desarrollo. O sea, más bien un poco idílico, bucólico e imaginativo, pero poco aplicable, porque la realidad que se vivía en campos y veredas la estamos viendo aquí con hechos concretos. Mi coronel, ¿qué hacía el eterno candidato del Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo, un año antes de iniciar su cuestionado periodo presidencial? Como para Ripley, mi coronel, y como para demostrar cómo son los politiqueros descompuestos. No es un secreto, porque lo hemos aquí reiterado muchas veces, que uno de los grandes objetivos de los dos partidos que se repartieron el poder era evitar que Alfonso López
que era el jefe del MRL, llegara al poder o que el general Rojas Pinilla llegara al poder. Y López Miquelsen había hecho una jugada corrupta y habilidosa que era unirse con el Partido Comunista. Entonces, como ya se aproximaban las elecciones del 66 y en esos mismos días que ocurrían todos estos hechos tan atroces que hemos visto, ya se aproximaba el 1 de mayo y los comunistas ya habían abanderado eso por medio de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Es más, habían promovido los actos que generaron todo ese conflicto a comienzos del año 65 que tuvo el país en vilo y que generó el retiro del general Ruiz Novoa, porque el presidente Valencia le insistía que había que salir a repartirle culata y plomo a los que protestaban. Parecía que fuera el hermano mayor de la cabal, con la misma teoría. Entonces, se acercaba el 1 de mayo y eso se sabía que iba a ser muy, muy intensas las protestas de los trabajadores en todo el país. El centro de la organización era Cali y allá viajaban de todas partes del país los delegados a organizar o a unificar criterios para las marchas. Miren ustedes, hace 60 años ocurría eso. Se organizaban las marchas y las protestas con criterios unificados y todos salían con los mismos mensajes y la misma actividad. Hoy, 60 años después, encabezan o organizan marchas contra Petro y lo único que les interesa a los politiqueros es que el pueblo salga en manada a protestar y ellos subirse a la tarima a hablar mal de Petro para que voten por ellos. Noten la diferencia, los comunistas se reunían a planear todo organizado hace 60 años. Sí, nos llevarán ventaja para reflexionar. Entonces el señor Lleras Restrepo, enterado de que se reunían en Cali a preparar eso, se fue para allá a hablar con todos esos bandidos, a ver cómo él hacía politiquería y salía de ahí él siendo candidato de los obreros también y hablaba del obrerismo. Y ni corto ni perezoso fue y participó en Cali en la protesta de los comunistas contra el Estado colombiano, contra la oligarquía que él mismo representaba y que decía estar en contra del señor López Miquelsen, o sea, la descomposición total. Y de allí viajó a Bucaramanga también para participar en otros hechos y estuvo en eh, eventos también de la otra organización de trabajadores para que los sindicatos de derecha también hicieran sus manifestaciones en nombre de los obreros, pero de forma pacífica, y él estaba metido en todo. Un personaje de esos de la máxima politiquería que nos lo han presentado como un estadista, y ahí vemos la calidad de sujeto que era. Con reverencia y admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia bipartidista a partir de la década de 1960.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Mi coronel, si decimos que 2 más 2 es igual a 5, pues ya partimos de una mentira. Y si desarrollamos todo el ejercicio contable en el libro con ese error, pues los resultados nunca van a ser los que son a la hora de contabilidad. A la hora de política es lo mismo. La dirigencia política descompuesta, que ahora tiene como 80 partidos y centenares de candidatos para un mismo cargo, inició un frente nacional que nos lo han vendido como salvación del país y que lo estamos demostrando fue un fracaso en todos los campos y fue la corroboración de que estos personajes, para lo único que han servido, es para repartirse las mieles del poder y hacerle daño al pueblo que desgobierna. Y por otro lado, una izquierda virulenta, confrontacional y dedicada a destruir el país, aprovechando ese desorden para sacar nuevas ventajas. Y han pasado 60 años, casi 70 años de esos eventos, y vemos igual lo mismo y lo traemos a colación con un hecho que ocurrió ayer. De manera irresponsable, traicionera, desleal y descompuesta, el señor Gustavo Petro publicó una foto de la carta de situación operacional de las tropas que están persiguiendo al ELN en el Catatumbo, en la cual señaló el sitio exacto donde están los bandidos, como se lo han presentado en la carta. Con eso, él quería demostrar que, como dijo, quiere la paz y que los invita a que no asesinen más al pueblo colombiano y de paso mete al ejército en el mismo fardo, como quien dice, ustedes tampoco asesinen al pueblo colombiano porque aquí soy yo, el Salvador, soy el Carlos Lleras de ahora, superior a todos esos eventos. Entonces, nos queda una simple conclusión, que los politiqueros han utilizado la violencia para sacar pecho. En ese tiempo el señor Guillermo León Valencia era el presidente y Carlos Lleras era el político con más posibilidades de reemplazarlo. Y los dos utilizaban los hechos de violencia para darse publicidad. Ahí los vemos hablando con Raimundo y todo el mundo de paz y al mismo tiempo que decían que los bandidos se tenían que rendir o llevarían la peor parte. Ayer vimos que inmediatamente apareció la locutora, la otra candidata presidencial, el otro candidato presidencial, el jefe de la oposición, los mensajeros que fueron a La Habana a no hacer nada, el ELN, todos aparecieron a cuestionar a Petro, que había acabado con una operación militar, que ha traicionado a las fuerzas militares, pero ninguno mueve un dedo porque en el Congreso de la República se le haga un juicio político a este delincuente y pase a la cárcel donde debe estar. Entonces vemos politiquería con los mismos argumentos, por eso 2 más 2 nunca puede ser igual a 5, coronel. Adelante, mi coronel Alarcón, con su Gracias. comentario. ¿Cómo no, mi coronel? El título utilizado para hoy se llama La tríada de actores del conflicto armado de más de 60 años en Colombia. ¿Responsables? Hablar o tener en cuenta en este día la muerte de dos bandoleros, uno en cercanías de Pereira, alias Ave Negra, y el otro en Natagaima, Tolima, alias Pájaro Verde, no nos permite agregar nada más a lo que en varios programas anteriores podemos destacarles a estos sujetos que en su abultado frontario criminal han hecho historia. Hoy he querido hacer, a modo de similitud o comparación, la industria cinematográfica con la realidad que sucede en el evento que nos atañe
con el conflicto armado de nuestra sufrida patria Colombia. Por eso, al solo tengo en cuenta una tríada de actores protagonistas. No estoy dejando por fuera al público en general, que para el caso es la población civil inerme y por lo regular campesina, que sufre los rigores crueles del terrorismo y la violencia. Pues bien, dentro de la tríada, uno de los actores es el autor material de los hechos, los bandoleros, bandidos o guerrilleros, que vestidos de seda siguen siendo eso. De estos ninguno se escapa en su distinción de crueldad, con prontuarios idénticos, secuestro, extorsión, asesinatos individuales y colectivos como masacres, saqueos a fincas de campesinos, robos de toda índole, violaciones de mujeres y niñas, exterminio de familias enteras, emboscadas, torturas, etcétera, y muchas otras más, cuya relación tardaría mucho en completarse. Azotaron y siguen azotando nuestras regiones del país y hoy en día ya casi abarcan todo el territorio nacional. Otro actor es aquel que, interesado en sus asuntos particulares, venden humo con falsas promesas y sirven de apoyo a los anteriores, incluso consiguiéndoles abogados defensores para que los saquen a todo costo de las cárceles, así sea echándole la culpa a otros inocentes, amparados por banderas y doctrinas que no entienden, pero sin embargo están prestos a exterminar familias enteras de la tolda del partido contrario. He aquí lo que he calificado como los autores intelectuales. Estos son los políticos, politiqueros, caciques regionales, veredales, etcétera, que abusan del pueblo humilde que solo quiere trabajar. Para completar la triada, tenemos a la fuerza pública. El sacrificio y la entrega de estos hombres y mujeres, por lo general incomprendidos y abusados, por ser respetuosos de la Constitución, por ser legales, la cuota de sangre inocente derramada ha sido grande. Máxime, si tenemos en cuenta no solo el sacrificio en vida, sino las familias que han quedado huérfanas, pero también la actuación de personajes de la vida política, que no les importa las muertes que causen, permiten y apoyan a los bandoleros o chusmeros, incluso trancando o parando operaciones militares, disminuyendo presupuestos para trabajar con las uñas, mientras los bandidos tienen mejor dotación, y qué decir del retiro del servicio de grandes estrategas con planes eficaces y eficientes para acabar con estos criminales, como el caso de mi general Ruiz Novoa, con suma de voluntades en acción cívico-militar y psicológica, hubieran desde hace rato logrado la pacificación del país. Bueno, vista la tirada sumada al actor permanente, que es el que pone la peor parte del pueblo colombiano, nos es muy fácil deducir que o quiénes son los responsables de este despelote de más de 60 años. De seguro concuerdan conmigo en el hecho de que son los politiqueros los verdaderos y únicos responsables. Por un lado, apoyan e incentivan a los bandoleros, incluso llevándolos como premio a ocupar curules que prácticamente los ponen a tono y altura con ellos mismos, y por eso no dicen nada. También todas las zancadillas que les ponen a la fuerza pública,
llegando a extremos como los de convertir acciones legales en falsos positivos o investigaciones con tribunales que fueron montados por los mismos bandoleros, perdón, millonarios bandoleros. Por otro lado, apoyan el cultivo y la producción de coca, buena fuente de dinero, engañando con decomisos tontos sapeados, la salida de otros por diferentes sitios y qué decir del crecimiento de los cultivos, amarrando a la fuerza pública para que sigan estos prosperando. Finalmente, sigo llamando la atención ante la necesidad de poner el espejo retrovisor en la historia. Se nos está repitiendo, y eso que estábamos advertidos. En la página web de Fundel está disponible para su consulta, y en el Doctor Google, al contrario de lo que dice The Rooks, también pintan episodios de sangre y sufrimiento, mencionando los verdaderos actores materiales de los hechos, porque los intelectuales durante más de 60 años se han mantenido en la pomada, siguen conviviendo con nosotros y dándoselas de inocentes. Tanto los bandoleros como a los politiqueros ha importado poco el respeto por los derechos humanos y menos cumplir con las normas acogidas por muchos países del derecho internacional humanitario. Responsables, blanco es, la gallina lo ponen y con salsa de caón. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Un cuadro sinóptico de los actores principales en esta confrontación tan compleja. Parece que estuviéramos condenados a seguir aquí en el mismo barco dentro del centro del río porque no hay un norte, no hay una claridad y lo único que aparece son candidatos mesiánicos y salvadores que no saben ni dónde están parados y que quieren sacar ventaja a toda hora de la sangre derramada por el pueblo colombiano. Lo sucedido ayer, cuando Petro descarada y traidoramente publicó esas ubicaciones del ELN y las reacciones de los politiqueros nos demuestran que no hemos evolucionado, que seguimos igual como hace 60 años. Esta noche tenemos otra actividad académica importante dentro de nuestra actividad, dentro de nuestras tareas diarias de construcción de mentalidad de estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas. Los esperamos y un feliz día para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.